Gracias, Padre, por esta Biblia hermosa mañana, mi Señor. Cuando adorábamos, decíamos, ¿qué haré sin ti, no es cierto? ¿Qué haremos sin Él? ¿Qué haremos sin una dirección? ¿Qué haremos sin una palabra de parte de Dios y de nuestras vidas? Creo que sin la dirección de Dios no somos nada. No vamos a ningún lugar. Y tanto la alabanza como la adoración conectaban con lo que Dios había puesto, pues, de poder traer. Y una de las palabras que sonaba es el proceso. No sé cuál sea tu proceso personal. No sé cuál sea realmente tu proceso. Pero el proceso que cada uno pasa no es en vano. Siempre he creído, siempre he podido ver que el proceso es una catapulta para la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y entramos en detalle, vamos al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar sobre una historia de José, algo que el manual de instrucción nos enseña. Siempre digo yo, hagamos una película y seamos nosotros los primeros protagonistas para poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque Él habla para cada uno de nosotros en título personal a cada uno. Él habla para que nosotros seamos edificados por medio de su palabra. El tema, el proceso. Y dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús la leemos, dice: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, que informaban José, su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño, porque he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y palabras. Los que hemos leído la historia de José, sabemos que no la tuvo fácil. Y muchos de nosotros no la estamos teniendo fácil. Y el enemigo es lo que quiere hacer: utilizar a varios tipos de personas en tu proceso, en tu caminar, para desviarte del único punto en el que tú tienes que estar centrado.
Tú tienes que estar mirando fijamente la corona de vida eterna. Pero el enemigo no quiere eso. Él quiere que cambie tu visión. ¿Hacia dónde? Hacia las cosas materiales. Escuchaba la dosis diaria del día de hoy y decía que el enemigo siempre va a robarte la bendición. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque te pone en primer lugar tus anhelos. Tu carro, tu casa, tu negocio, tu hijo, tu cónyuge, y comienza a ponerlo en primer lugar y a quitar el primer lugar que es Dios en tu vida. Y es de aquello que te quiero hablar en esta mañana. Es el proceso de cada uno de nosotros. El proceso de cada uno de nosotros es muy diferente entre todos los que estamos aquí. Pero también tengo muy claro, tengo tremendamente claro que Dios te escogió desde antes que hubiese sido formado en el vientre de tu mamá. O sea que no es una casualidad que hoy estemos aquí. O sea que no es una casualidad que hoy tengamos vida. O sea, no es una casualidad de que estemos escuchando la palabra de Dios. Si el enemigo quiere distorsionar este mensaje, comienza tú a reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque Él es el único que no va a querer que tú escuches el mensaje del día de hoy. El enemigo. Con Él es la única guerra que tenemos. Aunque vemos aquí que los hermanos de José lo aborrecían. Es más, si nosotros leemos toda la historia, vemos cómo le hicieron tanto daño a este varón. Pero él estaba marcado de parte de Dios, con una asignatura de parte de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos con Dios. Es que si hoy estamos aquí es porque Dios nos marcó desde antes que hubiéramos salido del vientre de nuestra madre. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando aquello? Sí, de verdad, buena pregunta. Buena pregunta. Pero aquí está la respuesta. El manual de instrucciones, el manual de vida es la respuesta. Es que a veces nos enfocamos en querer el mejor carro, la mejor tecnología, el mejor teléfono, el mejor reloj, no sé, la mejor casa. Y no digo que jamás, porque la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Y dice que el que no trabaja, que no coma. Y no es que está mal que trabajes. Y no es que está mal que tengas sueños de tenerlo. Yo tenía sueños. Y por los sueños que tenía José, fue aborrecido. Y por la asignación que tenía, fue aborrecido. Jeremías, mira lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién estaba hablando? Jehová, ¿no es cierto? Dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Wow! Lo que nosotros estamos esperando, ¿qué es que estamos esperando? Tener paz, ¿verdad? Es llegar a nuestro hogar y tener paz, tranquilidad, reposo. ¿Verdad? Es lo que nosotros anhelamos como seres humanos. Es tener una buena casa, no sé, de pronto tú, o tener una buena finca donde ver animales, donde haya un río, no sé cuál sea tu anhelo. Pero cuando yo llego al campo, es como entrar a otra dimensión. Aunque estoy trabajando, pero hay paz. ¿Por qué? Porque ahí está la naturaleza, veo caballo, veo ganado, o cuando voy a Camaronera, igual veo el mar. Wow, es totalmente diferente de estar en la ciudad.
Entonces, yo no sé cuáles sean tus anhelos. Y no digo que tus anhelos estén mal, pero deben de estar alineados con Dios. Porque lo que Dios tiene para tu vida es lo mejor que puedas recibir. Por eso, si algo estás anhelando y no está dentro de la planificación de Dios, no lo vas a recibir. Porque hay algo que no dejan que recibas. Quizás todavía no estás preparado o preparada para recibir tal bendición. Porque Dios la tiene ahí. Esa bendición que es para ti, eso está firmado, está sellado. Ya Dios le puso firma. Pero depende de ti recibir esa bendición. El pueblo de Israel no llegaba en el tiempo acordado con Dios. ¿Por qué? Porque hubo mucha interferencia. En la comunicación de Dios Padre con la tierra. En la comunicación que tenía Dios con Moisés para sus hijos. Comenzaron a hablar de Moisés. Así como comenzaron a hablar de José, su hermano. ¿No es cierto? Dios te apartó. Dios te apartó desde que antes te hubieras formado, desde que antes te hubieras nacido, ya fuiste apartado. Ya Él dio dones y talentos a tu vida. Ya Él te dio una asignatura especial para ti. O sea, eso no hay cambio. Lo tomas y vives como Dios quiere que vivas, o vas a seguir siendo tormentado. Así como Dios da una asignatura, así como Dios da dones y talentos, tengo por seguro, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que Él va a proveer de todas las herramientas necesarias para que tú cumplas con el llamado aquí en la tierra. Para que tú cumplas con tu asignatura aquí en la tierra. Pero depende de ti, la recibas o no la recibas. Porque el enemigo siempre va a estar llevándonos, empujándonos suavemente, dócilmente, a no recibir lo que viene de Dios y recibir lo que viene de nosotros. Para cambiar, para trastornar nuestra mente hacia lo que el mundo nos ofrece y no a la realidad de la que Dios tiene para nosotros. José no solamente fue burlado, no solamente fue ultrajado, José no solamente fue envidiado, ¿no es cierto? Porque hemos leído. José fue tremendamente procesado. Y vas a decir, yo también estoy siendo procesado. Claro, por eso es el título del curso. Porque hablaba mi vida. Estoy siendo procesado. Estamos siendo procesados. ¿Por qué? Porque aún tenemos vida. Porque si ya no tuviéramos en el proceso, ya no tenemos vida. Aún tenemos vida, aún respiramos. Dale gracias a Dios porque estás en el proceso. Que si te equivocaste, que si te resbalaste, va al Padre, dile, Padre, me he equivocado. He pecado, perdóname. Dice que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no quiere decir que tienes que ir y pecar. Eso no quiere decir que tienes que equivocarte a propósito. No, eso quiere decir que si te equivocaste, que si te resbalaste, que si hiciste algo incorrecto, no te sientes tachado, señalado o señalada. Levántate en el nombre de Jesús. Ve al Padre, dobla tus rodillas y dile, aquí estoy. Sí, acepto, te equivoqué. Pero Señor, quiero avanzar en la asignación que tú tienes para mi vida. No te equivoques, querida familia. No te equivoques.
Tú tienes una asignatura aquí en la tierra para con Dios. Tú no eres una casualidad, tú no eres un error, tú no eres parte de una aventura. No, tú eres un hijo y una hija de Dios. Y Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Solo cree, nada más. La llave para entrar a tu casa es creer. Pero no hablo de tu casa física, hablo de tu casa espiritual. Es creer para poder recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. En tu propósito y en tu proceso hacia el trono te enfrentarás a muchos tipos de personas. Porque las cosas no te van a golpear. Esa silla no me va a golpear. Esto no me va a golpear. Aquello no me va a golpear. Pero si alguien lo coge y me lo lanza, eso sí me va a golpear. Entonces las cosas no te van a hacer daño. Lo que te va a hacer daño es la gente. ¿Para qué usa las cosas? Es que te vas a encontrar en tu proceso con varios tipos de gente, sí, y te lo voy a ir explicando. Y no saliéndonos de la enseñanza de José. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No va a variar la asignación que Dios puso en tu vida. Lo que había con José no se cambió. No fue transferido a otro o a otra. Eso era para él, con él, y para poder él llegar al propósito que Dios tenía con él aquí en la tierra. Tu don y los dones de nosotros, de cada uno de nosotros, no son transferibles. Nadie los puede quitar. Nosotros lo dejamos con la desobediencia o con el proceso que nos viene golpeando. Nosotros mejor ahí quedamos. Yo no, con eso no quiero. Yo mejor estoy acá de lejitos. El hombre suena fuerte, cobarde. José, golpeado, ultrajado, vendido, él seguía creyendo con la asignación que Dios le dio. Como dije, habrá muchos tipos de personas. Uno de los tipos que tú vas a encontrar, el tipo de persona, tranquilo, es tu familia, es tus hermanos. ¿Quiénes lo aborrecían a José? ¿Quién no quería que el padre le dé la bendición al hijo pródigo? El hermano. ¿Cuál fue el primer crimen que está en la Biblia? ¿Quién lo mató? A ver, ¿quién era el hermano? Enfoquémonos ahí. Pero no nos quedemos ahí. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Y no sé qué es lo que estará ocurriendo en el proceso. No sé si algún familiar te está diciendo: mira aquello, escucha aquello, mira esto, mira lo otro. Porque ese es el plan del enemigo. Y a toda costa, para que tú no llegues
a tu asignación. Para que tú no llegues y alcances la corona de vida eterna. Es que van a haber muchos tropiezos. Y familia no quiere decir solamente de sangre, sino también familia espiritual. Y rápido vamos a estar poniéndole el dedo y diciendo, mira, mira, mira. ¿Por qué? Porque no cumplimos un capricho quizás de alguien que tiene en su mente. El padre le hizo una túnica de varios colores. El padre dice que tenía más preferencia con él porque lo tuvo a la vejez. Pero él era el padre de todos. Y con todos tenía lo mismo. Y para todos tenía lo mismo. Pero vieron mal los hermanos. Y comenzaron a atacar a José. Porque José tenía una asignación de parte de Dios. Ya no era terrenal, ya era de parte de Dios. Y es ahí donde el enemigo se va a levantar. Para que tú no cumplas con la asignación aquí en la tierra de parte de Dios. Van a venir muchas cositas a tu oído, suaves, para poderte envolver y hacerte caer y desistir de lo que Dios tiene para tu vida. Pero ¿sabes qué? Aún en medio de todo, aún en medio de tu familiar, aún en medio de tu hermano espiritual, que haya hablado, que haya dicho, que haya hecho, pausa, tranquilo. No es el fin del mundo. Dios te habla y te dice, ama ¿a quién? Ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Y también dice, ama al difícil de amar. Entonces no me lo digo yo, no me lo invento yo, lo está diciendo la mamá de vida. Y mira lo que dice en Génesis 37, 12 al 13. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Pero si alguien te dice, anda donde fulano, no, es que él habló mal, es que él no me saludó, es que él no me... Y comenzamos a poner tantas trabas para no cumplir con la asignación de Dios. Pero Él nos enseña, mira lo que nos va a enseñar, a morir a tu carne, a morir a tu ego, a morir a tu propio yo y decir yo voy. En esto. Y Él sabía, no es que no sabía, porque cuando Él dijo, tuve un sueño y que recogía los manojos en el campo, y el mío estaba derecho, el manojo, ¿no es cierto? Y los manojos de ustedes se inclinaban hacia mí. ¿Y qué dijeron ellos? Porque Dios les reveló también a los hermanos. Y les dijo, ¿acaso estarás diciendo que tú señorearás en nosotros? Y comenzaron a aborrecer de más, ¿verdad? Y Él sabía que ellos le aborrecían. Él sabía que no era de agrado a sus hermanos. Pero Él pudo haber dicho, no, papá, ¿por qué te vas a mandar allá? Si ellos no me quieren, ellos me pueden hacer daño. No. Él nos enseña a morir a nuestro propio yo, a nuestro propio ego. Él nos enseña a caminar bajo la voluntad de Dios. Él nos enseña a que poner a Dios en primer lugar y todo vendrá por el enemigo. Él nos enseña que el Salmo 91 dice que nada te podrá hacer nada. ¿Verdad? Porque ahorita bajo la sombra del Omnipotente.
Pero es parte del proceso vivir y pasar por aquello. Es parte del proceso. Y es uno de los tipos de gente de las cuales tú te vas a encontrar en el camino. El segundo tipo de gente, ¿cuál será? Yo había puesto, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, el segundo tipo de gente es que te vas a encontrar con la esposa de Potifar. Porque después que te golpearon, después que te vendieron, que te mandaron al foso, que hicieron de todo, ya que te levantaste, ya que estabas bañadito, hermano, vino alguien a querer nuevamente sacar de la selección. Pero ¿quién es esta mujer? ¿Ah? ¿Qué hizo esta mujer en la vida de José? Lo quiso seducir, y para eso tuvo que mentir, tuvo que manipular, y tuvo que hacer muchas cosas para tratar de sacarlo de la asignación donde Dios lo había puesto a José. ¿Verdad? Lo que hemos leído en la historia, sabemos que así es, ¿no es cierto? Que se inventó, que lo sedujo, y a punto de qué? ¿De qué? De que comenzó a gritar como loca para acusarlo de algo que no había hecho. Y es que se van a levantar mucha gente a acusarte de lo que hagas y de lo que no hagas, de lo que hiciste y de lo que no hiciste, porque no lo hiciste de acuerdo a los pensamientos de aquel o de aquel, porque no lo hiciste como a ellos les dio o como a ellos les pareció. Entonces vemos ese otro tipo de gente, ¿no? Y nos vamos a encontrar con gente manipuladora, mentirosa, blasfema, que nos va a querer robar la síntesis de Dios para nosotros. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Pablo aconsejándonos ya. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 2. Pablo ya hablando y aconsejándonos a nosotros, que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que dice, desobedientes a los padres, ingratos e impios. Pablo ya anticipando de lo que vamos a pasar al proceso, para que nadie se quede en el proceso, para que nadie vea el ritmo y diga, no, yo no puedo pasar. No te detengas. Te vuelvo a recordar, tú eres parte de un llamado espiritual. Tú eres el embajador aquí en la tierra de parte de Dios. Tú eres la embajadora de parte de Dios. Y el propósito es que tú compartas su palabra. Es que tú lleves las buenas nuevas del reino de Dios a toda la criatura. Es que tú enseñes no solamente hablando y criticando, no, sino modelando un cristianismo vivo. Es muriendo tu propio yo, es muriendo tu propio ego y diciendo, mira, esto tuve que pasar, esto tuve que vivir. Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta y fue parte del proceso para que hoy yo sea testimonio vivo de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso digo, o sea, no es el proceso que yo paso, es el mismo que tú estás pasando. Cada quien tiene un propósito. Pero queremos una sola meta.
es llegar a obtener la corona de Dios. Y aquí en la tierra, el propósito es predicar el Evangelio, es predicar el año agradable de Dios aquí en la tierra. Es vivir como hermanos, es vivir como familia, es vivir dando lo que tenemos a los que no tenemos. Y muriendo muchas veces a nuestro ego, y muriendo muchas veces al que no creo que lo haga para ganar. Porque tú no eres dueño de tu vida. Así que, como digo, no almacén. No sé si te escucharon una palabra de buen entendedor, una buena enseñanza todos los días. No almacenes. Había un hombre que comenzó a almacenar de tanto y dijo: no tengo que hacer un granero más grande porque me falta espacio. Pero yo digo: no vas a llegar a mañana. Hoy, ¿para quién quedarte eso? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Y no digo que es malo el sacrificio, no digo que es malo el esfuerzo. No. Pero cuando ese esfuerzo, cuando ese sacrificio lo pones en primer lugar, ahí cambia la cosa. Cambia todo. ¿Cierto? Te roba lo que Dios tiene para ti. Cuando pones en primer lugar lo que no viene de parte de Dios. Y tercer tipo de persona, tercer tipo de gente. ¿Cuál será el tercer tipo de gente? De acuerdo a la enseñanza, es Potifar. ¿Y por qué Potifar? Si Potifar, ¿qué dice la Biblia? Que dice que cuando él lo vio un hombre de Dios. Y la asignación era tremenda para José en la tierra, delante de Potifar. ¿Qué llegó a hacer Potifar? Parte de José. ¿Perdón? ¿Qué llegó a hacer? Gobernador, ¿no? Sí, perdón. En la tierra. En la tierra. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué te vas a encontrar con este tipo de gente? Porque él, después que ve algo bueno en ti, se deja manipular, se deja llevar por la mentira, se deja llevar por el que yo creía que era así, no lo hizo así. Yo pensé que lo iba a hacer así, pero no lo hizo así. Y mira, y comienzan a envenenarle, al punto de que tú comiences a quitar la óptica que Dios puso en tu vida, comienzas a mirar como el mundo quiere que mires. Te saca, te roba de la visión del mundo, que es la corona de vida. Y comienzan a hacer dudar de aquella mujer de Dios, de aquel hombre de Dios. Comienzan a dudar. ¿Por qué? Porque quizás hizo algo que no les pareció. Porque quizás dijo algo que no les pareció. Lo único que había hecho José era mantenerse en la línea. No le golpeó a sus hermanos. No habló de la mujer de Potifar. No se dejó seducir. Eso es lo que él hizo. Pero sin embargo, ella comenzó a hablar mal y muy mal de José. ¿A punto de qué? De que Potifar llamó al carcelero. Me lo lleva. Y es así donde roban la bendición de parte de Dios. Es porque comienzas a influenciar y comienzas a compartir conversaciones con alguien que no te va a edificar. Y la Biblia nos enseña que el que se junta con sabios, sabio se volverá. Y el que se junta con necio, necio se volverá.
Es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es lo que vamos a escucharlo, guardémoslo, atesorémoslo, no nos equivoquemos. No pongan la mirada en aquel que te está compartiendo la palabra. Pon la mirada en Cristo. Yo me equivoco. Los que se paran aquí son hombres y mujeres que se equivocan en mi vida. Pero quita la mirada de aquel hombre, de aquella mujer. Comienza a poner la mirada en el objetivo que Dios trazó para ti. En la asignación que Dios puso en tu vida. Si todavía no te has dado cuenta cuál es la asignación, si todavía no has descubierto cuál es tu don, cuál es tu talento, comienza a decirle a Dios Todopoderoso: Padre, ¿cuál es mi asignación? Porque hay mucha gente que dice: es que yo espero que venga el profeta y me profetice lo que yo tengo que hacer. Aquí está la profecía de parte de Dios. Aquí está la profecía de parte de Dios. Es que seas ¿qué? Un buen hijo. Es que seas ¿qué? Un buen padre, una buena esposa, un buen esposo. Es que seas ¿qué? Un buen proveedor. Es que seas ¿qué? Una buena mujer que edifique su casa. Entonces, ¿qué estamos buscando? Palabra de hombre que nos profetice. Busquemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios. No nos dejemos engañar. No nos dejemos seducir por lo que el mundo nos ofrece. El día de mañana nuestra generación va a ir creciendo. Hoy lo que siembras, eso van a cosechar. Que no lo vas a ver. Déjalo en manos de Dios. Déjalo en manos de Dios. Él es el alfarero de tu vida, de mi vida y de la vida de nuestra generación. Pero modelemos nosotros a un Dios vivo. No le enseñemos a los hijos a solamente hablar. Modelemos a un Dios vivo. Enseñémosles que hay un Dios vivo y un Dios real. Y el vecino, el familiar, créelo, que se va a dar cuenta de que sí hay un Dios, que sí existe un Dios que obra aún en lo sobrenatural, que sí hay un Dios que te tiene con un plan específico, aún con vida, porque Dios tiene algo, no solamente para ti, sino para todo aquel que está alrededor tuyo. Sino para toda tu casa hay algo especial. Por eso dijo el carcelero: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Acepta a Jesucristo. Pero no solamente que va a ser salvo Él. La promesa de Dios para tu vida es que eres salvo tú y tu casa. Y esta casa será salva, de que somos familia, que somos mis hermanos. Y esa es la promesa de parte de Dios para nosotros. Es que no nos dejemos embolatar por el tipo de gente que nos encontremos que no nos va a edificar, que no nos va a apoyar. Porque cualquiera va a decir que esta pared tenía que haber sido rosada, pero trajiste la pintura rosada y la pintaste. No. Es que tú tenías que haberte comprado el auto tal, pero tú me dijiste para comprar. No. Es que tú tenías que haber enlucido, pero me dijiste para el Señor. No. Entonces, si no vienes con ayuda, es mejor que te quedes en pausa por un rato. Y antes de hablar palabras que dañen, que lastimen, mejor no se la pase por esa palabra que no venga de Dios. La Biblia dice que en tu boca está la palabra de vida y de muerte. La que levanta y la que se levanta. ¿Es cierto?
Y ese es otro tipo de gente, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Olvídate, como dije. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña en Efesios 6, 12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces la guerra no es contra el que está al lado tuyo. Entonces no es la guerra con tu hermano, no es con tu vecino, no es con tu hijo, no es con tu padre, no es con tu hermano espiritual. La guerra no es con los hombres. La guerra que tenemos nosotros, los que hoy estamos aquí, son guerras espirituales. Son guerras con Satanás, con el diablo, con él tenemos. ¿Y cómo podemos salir de aquella guerra? No es golpearle al hermano porque dijo algo mal y golpearle, no. Es orar. Esa es la arma que Dios nos ha dado para defendernos. Es orar, es amarle. Es orar, decirle, Señor, toma el control. Señor, guarda su vida. Señor, yo le vi algo mal, pero yo te pido en el nombre de Jesús que lo bendigas, que lo restaures, que la restaures, que la levantes, que lo levantes. Y dice que Dios comienza a hacer su voluntad y que tú comienzas a cosechar lo que siembras. Entonces tú comienzas a sembrar para bienes en tu hermano, vas a recibir para bienes en tu vida. ¿Cierto? Así nos dice la palabra de Dios. No hay nada que contradiga su palabra. ¿Sabes qué es lo que contradice? Es que tú te quedas en un versículo y lo haces tuyo, y lo haces gigante, y lo utilizas como arma para atacar a uno o a una que tiene una situación más grande. Suelta eso. Suelta aquello que no te esté edificando. Comienza a ir a los pies de Cristo. Decirle, Señor, me equivoqué. Pero yo bendigo a esa mujer. Yo bendigo a ese hombre. Yo bendigo a esa familia. Yo bendigo a esa ciudadela. Yo bendigo a ese país. Yo bendigo a la nación. Yo bendigo al mundo entero. Comienza a bendecir. Que de tu boca solo saca palabra de bendición. Y cancela toda palabra de maldición. Cancélala. Cancélala. O sea que no tienes guerra, ¿no es cierto?, contra nadie, ¿no es cierto?, contra huestes espirituales de maldad, contra el enemigo. Contra él tenemos guerra. Contra él tenemos que ponernos el escudo, el yelmo, la coraza de la fe, ¿cierto?, para avanzar en el día malo, para caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué hago con los que dicen algo malo? Tranquilo, quédate quieto. Éxodo dice, quédate quieto y yo peleo por ti, dice Jehová de los ejércitos. Es que cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios sabrá, y no esperes de que destruya al varón o a la mujer, no. Comienza a ponerlo en las manos de Dios diciendo, Padre, toma el control, bendícele, guárdalo, dale claridad, dale visión. No lo taches de una iglesia. Pon un grito, bueno, Señor, ahí está. Bendícela, bendícela. Fíjate quieto. ¿Sabes qué?
algo que siempre se dice en la calle, dice que cuando tú estás caminando es cuando los perros ladran, ¿verdad? Y tú te quedas quieto, el perro y tú dices de paso, es que cuando tú estás avanzando, cuando nosotros estamos avanzando, es que los perros van a comenzar a ladrar. La gente va a comenzar a murmurar. La gente va a decir, mire, ¿ese de dónde salió? Y ese no era tal, no era cual, pero está tarde. Pero Dios, cuando puso una asignación en tu vida, olvídate. Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Dios tiene algo grande para tu vida. Así es, salúdate. Y dile al que está al lado tuyo, tú eres un hijo, una hija de Dios. Y tienes una asignación poderosa aquí en la tierra. Así que fuerte la asignación que te da. Y terminamos. Y esto guárdalo. Mateo 7:16 dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los obreros? No es cierto. Lo que tú siembras vas a cosechar. Es que porque lo que tú estés dando, eso vas a cosechar. Y es la oración que la tuvimos último. Me ayuda con la oración que tuvimos último. Entonces comienza a modelar. De pie, familia, en esta mañana. Olvídate de partir porque hay gente que te vas a topar en el camino. Olvídate de ese tipo de gente. Y levántate. Y dile, Señor, los domingos quiero estar 10 de la mañana escuchando tu palabra. Comienza a decirle, Señor, dame fuerzas para el día viernes, 7:30 de la noche, estar en la iglesia y en el hogar. Señor, dame fuerza para el miércoles, estar clamando por mis hermanos. Porque tu palabra dice en el libro de Mateo, donde estén dos de acuerdo en cualquier cosa, pedir al cielo que está en la tierra. Padre, tú lo vas a hacer. Cuanto más lo estemos 3, 4, 5, 10, 100 orando por un solo clamor, en una sola misión. Así que levántate en el nombre de Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Tú eres una mujer de Dios. Hay tu palabra en tu boca que tienes que soltarla. No dejes que se apague esa palabra de Dios en tu boca. Suéltala en el nombre de Jesús. Bendice en el nombre de Jesús. Comienza a ser conforme a la voluntad de Dios. Aleluya.